A mediados de los años 90 leí el libro Vida después de la vida, que me dejó bastante impresionado. Y meses después, mis tíos, Raquel y Darío, me contaron que una vecina suya había tenido una experiencia cercana a la muerte. Estábamos hablando de eso. Yo les pedí que, si fuera posible, que yo pudiera hablar con ella, porque tenía mucha curiosidad sobre el tema. Me dijeron que la señora, la vecina, no quería hablar de ello. En aquella época era muy común que los médicos, cuando relatabas una situación de este tipo, te dijeran que había sido una alucinación. Y entonces las personas se sentían mal, con un cierto grado, diría yo que importante, de incomprensión, porque lo que habían vivido lo recordaban con una viveza extraordinaria, y además había modificado su vida, ¿no? Ahora ya veían la vida de otra manera, ahora veían sobre todo la muerte de manera muy diferente. En la medicina, los médicos, pues tal vez sea el grupo de profesionales más reacios, probablemente con los religiosos, con los curas, más reacios al tema de las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, como cualquier otro ser humano, hay médicos que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte, y sus testimonios, a mi modo de ver, son extraordinarios y son muy valiosos. No porque sean más que otras personas, sino porque precisamente son esos profesionales, o han sido esos profesionales, enseñados en que lo único válido es aquello que se puede experimentar, demostrar y repetir, el método científico. Y mediante el método científico parece imposible demostrar la existencia de vida después de la vida. Hoy te traigo en un vídeo especial que va a ser un poco más largo que de los que hago habitualmente, porque te traigo 5 testimonios. 5 testimonios que he recogido de internet. Hay un montón de testimonios, pero yo quería traer a mi canal pues un vídeo con algunos testimonios en esta serie de vídeos que hago sobre mirar la muerte de otra manera, y que sin duda ninguna pues el tema de las experiencias cercanas a la muerte, como un día veremos las experiencias que se dan en el lecho de muerte, pues me parece muy importante, y que el hecho de considerarlos pues nos va a dar una visión muy distinta de ese proceso y también de esta vida, ¿no? Está el testimonio del doctor Miguel Ángel Pertierra, que es un otorrinolaringólogo muy conocido, que tuvo una ECM en el año 2007. Y yo soy proclive a esa idea de que posiblemente nuestro cerebro sea un receptáculo muy interesante y muy complejo, pero que hay otra realidad que en un momento determinado podamos sacar. ¿Hay algo después de esta vida? Si pudiésemos saber o demostrar incluso que puede haber algo después de esta vida, yo creo que sería el descubrimiento de la humanidad. Pacientes pues, que habían vuelto de la vida, que habían referido que habían visto la luz, que habían visto el túnel, que habían visto incluso elementos desde fuera. Pero claro, te llama la atención sobre todo cuando una de esas personas, que tú lo consideres, que te han enseñado, la especialidad, uno va rotando de distintas especialidades, cuando esa persona, muy serio, muy empacado, el típico médico muy correcto, porque este hombre desgraciadamente falleció. Digo desgraciadamente porque teníamos uno mucho que aprender de él. Empieza a hablar de que él también había tenido esa experiencia cercana a la muerte. Claro, cuando una persona con esa seriedad, con ese empaque, empieza a hablar, no es que todo no valiesen, pero ese precisamente lo había rozado yo y me había enseñado diversas técnicas quirúrgicas. Te das cuenta que hay una realidad a partir de ahí, que muchas personas
no cuentan esa historia. Esa Sí, historia muchas veces se pierde en el concepto de la persona, en el entorno familiar y de amigos, porque parece que contar que uno ha tenido una experiencia cercana a la muerte, sobre todo te estoy hablando de los años 90, del hace un siglo XX. tiempo, ¿verdad? Parece Ujú. que era un estigma, era realmente un estigma de decir, guau, este está loco, ha tenido unas alucinaciones, el Mm. elemento despectivo, que bueno, que todavía algunas personas muy encasilladas pueden tener, pero bueno, te van llegando esos casos que tú tienes que ir siguiendo durante muchos años, no solamente hay veces que simplemente puedes entrevistarlos, pero muchos de ellos han sido muchos años, incluso casos que no se han resuelto. Me recuerdo, y si quieres te cuento un caso el que Sí, tardé varios años o tardamos varios años en resolverlo. Fue cuenta, el cuenta. caso que aparece en el libro como el niño de los ojos tristes. Sí, lo he visto por ahí en el libro, sí. Exactamente, que bueno, una persona tiene, voy a intentar resumirlo porque yo Resume, sé que resume, el sí, tiempo, claro. una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y dice que en esa experiencia cercana a la muerte ha visto a un niño depauperado con los ojos, con los ojos con aspecto muy triste, con la cara cerúlea, con los pantalocitos cortos, súper delgado, con muchas ojeras. Y bueno, dice, yo no sé quién es, pero me ha llamado mucho la atención. Años después, recuerdo en ese pasillo enorme que tiene el hospital, la planta de hospitalaria, son muchas camas, me llega el hombre con la foto desde lejos, que además parecía pues la verdad, muchas veces la realidad supera cualquier ficción y cualquier película. Sí, Me dice, sí. mire, lo he encontrado. Cuando se me acerca, me dice, este es el niño que yo vi en la experiencia de cercana a la muerte. Era un familiar, un tío abuelo muy pequeñito que murió de tisis Buah, en los años 30 40 del siglo XX y que bueno, de esos tíos abuelos que no saben sí, sí, sí. uno de su historia, Buah. Entonces, claro, te planteas que, bueno, algo ha ocurrido ahí, pero como te digo, fueron 2, 3 años, quizás lo que pasó entre semana y el fin de semana, ya hacía una guardia un sábado, recuerdo, y me iba de vacaciones. Pues, en la ciudad de Málaga, pues en mes de julio, buena temperatura, iba en moto, sufro un accidente, lo voy a resumir todo lo que pueda. Sufro un accidente, me llevan al hospital donde yo A tu trabajaba, hospital, claro. me llevan allí, yo me pongo muy malito conforme me va llevando la ambulancia y mira que son 4 o 5 kilómetros lo que puede haber de distancia como máximo. Yo me pongo muy mal porque tengo un dolor asfixiante a nivel del costado derecho, un dolor en el brazo intensísimo, en la espalda y me empiezo a encontrar fatal. De hecho recuerdo que noto o escucho que el sonido del pulsiosímetro se va descendiendo. Eso escucho que ese sonido se va haciendo cada vez más grave y más lento y el aparato de tensión que estaba a mi espalda, yo estaba tumbado en la camilla, empieza a pitar, miro hacia atrás, veo que la tensión se ha desprendido y a partir de ahí, pues como el que separa un celofán o un velcro del cuerpo de cabeza a pie, veo que me separo, veo a mis compañeros desde arriba. Veo desde arriba, veo cómo funciona, veo cómo entra incluso un familiar, como el médico que me está atendiendo saca a este familiar, que después pude comprobar que yo era real. Mientras yo estaba inconsciente, había tenido un estado de shock. ¿Te Llámalo. veías a ti mismo también? Yo me veía a mí mismo, era como un teatro. Es como, siempre lo Ujú. digo, es como cuando uno está viendo una obra de teatro pero que el cuerpo objeto del elemento de la situación eres tú mismo. Veo pues, cómo están actuando y bueno, a partir de ahí pues me veo en un túnel sin luz al fondo con unas luces que iban girando, una en sentido de la aguja del reloj, otro en sentido contrario. Es como cuando uno va en moto o va en un vehículo pero sin la sensación de viento. Posteriormente, estoy resumiendo muchísimo, Ujú. me encuentro en un lugar con una niebla azulada, anaranjada, una neblina. Veo pasar seres antropomorfos. Yo no distingo si son hombres, mujeres o quién es. A mí me recuerda, y muchas veces lo repito, a la película de Los Otros de Mm. Amenábar, donde Nicole Kidman ve acercarse al marido, una cosa así, pero en vez de grises con colores. Y lo principal era la sensación de paz, bienestar y tranquilidad. Pensemos que yo llevaba un dolor intensísimo, como hemos dicho, asfixiante en el brazo. También te traigo el testimonio de María Isabel Eraso Aragón,
es una doctora especialista en el tratamiento del dolor que ha presidido asociaciones de su especialidad a nivel internacional, que ha tenido varias experiencias cercanas a la muerte y que, bueno, creo que es un testimonio muy válido. Tú lo llamas desdoblamiento, yo lo llamo que estuve en otro lado, que en un principio no me creía nada porque yo no estaba en este camino espiritual. Me creí que me estaban gastando una broma mis compañeros del hospital y que me habían puesto ahí un señor que me hablaba y tal. Es que me están vacilando. Y no. La experiencia de muerte la metabolicé a lo largo de un año porque es que no me creía lo que me había pasado. No me lo creía. No me creí lo que me había pasado. ¿Y cómo podrías definir o describir esa experiencia? ¿Cómo fue? Pues yo que a partir de ahí en las historias clínicas les he preguntado mucho a la gente por sus experiencias de muerte. Hay muchísimas. Y yo no lo valoré como experiencia de muerte. Yo estuve en otro sitio y me preguntaron todo telepáticamente que qué había hecho en la vida, y yo, como he sido siempre muy intrépida y siempre he hecho muchas cosas, pues dije, va a ser que esto es el más allá y que me vas a preguntar, pues te vas a enterar. Y entonces, así con mucha chulería, empecé a decir todo lo que había hecho, porque te había hecho muchísimas cosas. Y todo lo que decía se volvía polvo y para abajo, desaparecía. Para abajo, desaparecía. Y cuando ya me cansé de decir todas las cosas y todo desaparecía, pues ya me enfadé. Y ya dije, hombre, ¿va a ser que no he hecho nada importante en esta vida? Pues entonces vosotros, que sabéis más que yo, decídmelo, porque algo habré hecho, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿tú sabes aquel día que estabas en clase, que no venía el profesor, que estabas en un tiempo sin tiempo, hablando con el de al lado sin hacer nada? Pues ahí estabas en la eternidad. ¿Tú sabes aquel día que estabas esperando a que abrieran el cine y estabas paseando por la calle para arriba y para abajo con un helado haciendo tiempo? Pues allí estabas en la eternidad. Esas son las dos cosas importantes que tienes en la vida. En historias clínicas he tenido unos años que lo he preguntado. ¿Usted ha tenido alguna experiencia? Pues no. Y entonces pregunto yo, ¿pero usted nunca se ha desvanecido? ¿Usted no ha tenido un infarto? ¿No la han operado y ha tenido complicaciones? Y entonces ya sí me cuentan, sí, yo tuve un infarto. Y mientras me estaban resucitando así, yo estaba arriba en el techo y yo decía, pero bueno, si donde estoy es en el techo, me voy a matar. A donde tienen que ayudarme es aquí arriba, no ahí abajo. O sea, pero la gente no se daba cuenta. Y yo he tenido otras experiencias, pero ya conscientes. Por ejemplo, pues no sé, yo me he visto en la nada, encima de la espada del arcángel Miguel, tomando decisiones importantes que a lo mejor aquí abajo no las estaba tomando. Y allí pues las he tomado y he tenido contacto con seres del bajo astral que me decían unas cosas y otros que decían otras y tal y cual. Sí, yo ya estoy bastante ducha en esos temas. Vale, entonces, ya que tienes la clave para tener una buena vida y alcanzar la eternidad en la siguiente, quiero que me cuentes qué tengo que hacer o qué tenía que hacer la audiencia, qué tengo que hacer yo concretamente, voy a ser un poco egoísta, qué tengo que hacer yo para alcanzar esa vida eterna. A ver, esa ya la tenemos. Vamos a ver, todos los que tengamos cuerpo, alma y espíritu, porque la Iglesia Católica dice que somos de cuerpo y alma, pero no es cierto, somos cuerpo, alma y espíritu. Y provenimos de la fuente. Nuestro espíritu está en la fuente y somos eternos, somos viajeros en tránsito eternos. Y realmente lo único que tendrías que hacer es seguir los dictados de tu corazón, porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que nos ponen o nos ponemos en unas circunstancias. También te traigo el testimonio de Julio Bogeat.
Julio Vejeal es un psicólogo clínico que también siendo joven pues tuvo una experiencia cercana a la muerte. Donde vivo esta experiencia, ¿no? ¿Los médicos te desahucian entonces? Entonces no me desahuciaban, me desahucian en el momento en donde entro en coma, y ahí sí que hay un movimiento de desahucio que explicaré, ¿no? Porque creo que es importantísimo de cara a unos padres que tienen que decidir si desconectar a su hijo de la máquina o no. Entonces, bueno, el caso es que viví un desdoblamiento. O sea, tú entras en coma. Entro en coma. ¿Cuánto tiempo estás en coma? Según mi madre estoy 72 horas aproximadamente, con lo cual es un coma bastante potente, y en ese desdoblamiento pues puedo observar a aquel niño que era, ¿no? Puedo observarme con increíble nitidez, puedo darme cuenta de las agujas que tenía en mi cuerpo, tanto en los pies como en las manos. Recuerdo siempre, lo digo, una muy especial justo aquí en la frente, y recuerdo también con muchísima claridad el pijamita azul de ingresado ahí en La Paz, y también con mucha fiabilidad el logotipo del Hospital de La Paz, que era precisamente una cruz, ¿no? Cuando hablas, Julio, de desdoblamiento, te refieres a una especie de descorporización. Es decir, que tú te ves fuera de tu cuerpo. Me veo fuera de mi cuerpo, siendo yo más que nunca, ¿no? Es decir, puedo observar claramente que aquel cuerpo que estaba en aquella cama de ese hospital era como un avatar, ¿no? Era el vestido del alma, realmente, ¿no? Qué bonito eso, el vestido del alma. Sí, lo sabía con absoluta certeza, ¿no? Y cuando eso ocurre, puedo observar también los movimientos que había entre los enfermeros, las enfermeras, los médicos, pero inmediatamente me voy al metro de la estación de Begoña, que es justo la que da entrada, ¿no?, al Hospital de La Paz. Y en ese momento me posiciono en el pasillo del metro de Begoña, en este cuerpo energético, podríamos denominarlo. O sea, o realmente así. Tu cuerpo es el que está tendido en la UCI, pero tu alma es la que se mueve, ¿no? Y va a la estación del metro de Begoña, ¿no? Sí. Es impresionante. Es esto lo que vivo, ¿no? Y más allá de vivirme en primera persona, en este caminar por aquel pasillo de metro, soy también consciente de que soy observado por mi observador. Esto es un poco complejo de entender desde la mente humana, porque estamos acostumbrados a vivir desde la polaridad, desde el blanco, el negro, lo masculino, lo femenino, el tú, el yo. En este sentido se produce una especie de entrelazamiento cuántico, podríamos llamarlo también así, en donde yo estoy a dos niveles y a ninguno a la vez. Es decir, soy el avatar álmico que estaba yaciendo, de aquel cuerpo que estaba yaciendo en esa camita del hospital, y a la vez me observo caminar en ese mismo momento, ¿vale? Hay como dos yoes. Una especie de bilocación, a lo mejor. Podría ser, lo que pasa que la bilocación tiene que ver con estar en dos sitios al mismo tiempo. Pero claro, efectivamente, al mismo tiempo. Aquí la sensación era como que alternaba, ¿sí? Alternaba, pero de una manera muy, muy rápida, tan rápida que prácticamente era imperceptible, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que cuando voy ya caminando, ahora sí, en primera persona, álmica, por entendernos, por aquel pasillo, de repente a mano derecha comienzan a ascender unas escaleras que ni aquel entonces existían, ni hoy en día tampoco. Pero tengo la necesidad de subir por allí, ¿no? Tengo la necesidad de subir por estas escaleras, y así lo hago. Había algo que me llamaba, ¿no? Y comienzo a ascender pasito a pasito, hasta que comienzo a observar a mano izquierda
como mi propio clan familiar, del que no era consciente porque no lo interpretaba o no lo podía observar a través de mis ojos físicos, sino que había una impronta energética que me aseveraba que esas personas, esos entes energéticos, procedían de mi familia y no necesariamente de aquella que yo conozco aquí y ahora, o que conocí, porque algunos ya partieron. El caso es que están ahí como en una especie de bienvenida y nada, inmediatamente sigo mi camino, comienzo poquito a poco a observar esa luz que en tantísimas ocasiones se ha descrito, y en la medida en la que esa luz aparece, voy sintiendo unos niveles de paz que siempre lo decimos las personas que hemos vivido una experiencia de este estilo, no hay verbo que pueda describir esta sensación, ¿no? Por eso el único adjetivo que aparece es el de inefable, ¿no? Es como una especie de palabra consenso a la que hemos llegado para poder de alguna forma señalar lo que ahí se siente, ¿no? Trasciende el tiempo, el espacio, o sea, es una eternidad, como decían, ¿no? El eterno uno sin segundo, es el amor infinito, es la certeza de que nada falta, nada sobra, de que todo está bien. Bueno, en fin, aquí conecto siempre con una emoción pues tremenda, ¿no? Sigo caminando, sigo sintiendo con mayor intensidad esta luz, como digo, y al final del todo comienzo a ver como una especie de portal, lo que podríamos también llamar como una Stargate, en donde me doy cuenta, tomo conciencia absoluta de que en el momento en donde yo lo puedo cruzar, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y tampoco me importaba, José María. No había ningún problema en dejar esta dimensión sabiendo que mis padres estaban allí, sabiendo que mi hermana estaba allí, sabiendo que muchos familiares estaban ahí en tierra. Yo iba directamente hacia ese portal y bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando de esa tremenda luz y de esta puerta celestial, ¿no? Se la podría llamar también así. La puerta del cielo. Hay un libro además, sí, ¿verdad? La puerta del cielo, de otra persona, neurocirujano, ¿no? Que experimentó una experiencia cercana a la muerte, como la tuya. También te traigo el testimonio del doctor Francisco Martínez Soriano, que es catedrático de anatomía en la Universidad de Valencia y que tuvo una ECM cuando tenía 12 años. Entonces él no supo lo que era hasta tiempo después, cuando también leyó el libro de Raymond Moody y se dio cuenta de lo que él había experimentado era precisamente una experiencia cercana a la muerte. Y entonces, pues, en ese contexto, pues, de repente, pues, me encontré fuera del cuerpo. Y entonces me encontré fuera del cuerpo y me llamó la atención a mí mismo en aquel momento, porque, claro, yo me veía desde el techo de la habitación y veía todo el cuadro de allí. Además, me recuerdo que era así al anochecer, y entonces era mucho más tétrico, digamos, de alguna forma. Pero vamos, tampoco me impresionaba demasiado, o sea que lo veía con curiosidad. Y cuando yo empecé a moverme, porque me di cuenta de que, claro, de que estaba fuera del cuerpo, pero que podía moverme. Y que además yo seguía siendo yo, aunque no era mi cuerpo, porque yo no tenía la sensación de invisibilidad, pero no de no tener conciencia. Al contrario, me encontraba con la plena conciencia de todo. Y entonces, pues, con esa especie de mentalidad de niño, preadolescente, pues entonces empecé a subir hacia arriba, a intentar pasar, y entonces me di cuenta de que pasaba a través del techo. Y entonces empezaba a ver la casa del techo, el piso de la casa, vivíamos en un último piso, y entonces pues empecé a sentirme como libre. Y entonces me dije, uy, qué bien esto, tal, y entonces empecé a moverme. Yo siempre he sido aficionado mucho al monte,
Entonces, cerca de la ciudad donde yo vivía, pues había unos montes, y entonces me fui hacia los montes. Y al irme hacia los montes, cada vez me sentía muy feliz, tremendamente feliz, que eso es lo que más me marcó a mí después, el recuerdo de la felicidad que se siente. Y cuando me dirigí hacia los montes y iba hacia allá, de repente hubo un momento, empecé a ver una especie de sombras así en la lejanía, pero no identificaba rasgos de nadie, ¿sí? Y cuando me acercaba, de repente, pues me di cuenta de que no podía seguir, es como había como una especie de barrera. Y entonces, en ese momento, fue cuando empecé me volví hacia atrás, ¡plop! Y de golpe me entré en mi cuerpo, otra vez. Que además, al principio, pues estaba como sin poder desenvolverme muy bien dentro del cuerpo. Pero bueno, pues ya me metí dentro del cuerpo y fue cuando empecé a mejorar después. Y nada. Y entonces lo que más recuerdo de eso, parte de la experiencia que he contado, es la sensación de felicidad tan inmensa que no se puede describir con palabras. Y por último, y no es porque no haya más, hay más médicos que se pueden encontrar, como te digo, por internet. Por último te traigo el testimonio de Juan José López Martínez, que para mí es un testimonio de una persona muy querida. No le conozco, pero sus apariciones por internet, sus intervenciones me parecen extraordinarias. Él, como digo, es médico o ha sido médico de urgencias en Cartagena, en el hospital de Cartagena, y él sufrió una experiencia cercana a la muerte después de que él tuviera ya algún testimonio de algún paciente suyo, y me parece que es un testimonio, pues muy, como digo, muy importante. Lo que me pasó es que estaba en el hospital, porque soy médico, mi nombre es Juan José López Martínez, y estaba trabajando en el hospital. Estaba sentado en ese momento en una mesa con 2 pantallas de ordenador delante, cuando de forma brusca sentí como el brazo izquierdo se me vino abajo, o sea, se desprendió de la mesa y quedó colgando. Y seguidamente sentí que la pierna izquierda también se vino abajo. No sentía fuerza en la pierna izquierda. De forma inmediata sentí como algo salía por aquí, por la comisura labial. Y como la mano derecha la tenía bien, pues lo que hice fue pasar el dedo pulgar por aquí y comprobar que era saliva, que estaba saliendo de forma incontrolada por mi parte. Como médico, con estos datos empecé a pensar que lo que estaba pasando es que me estaba dando un ictus, una trombosis cerebral, como quieran llamarlo. Y extrañamente, en vez de inquietarme o de asustarme, sentí una absoluta calma. Una calma total, y con esa claridad que tenía y esa calma, con mi mano derecha agarré a la muñeca izquierda, ¿sí? Y metí en el bolsillo de la bata la mano izquierda. Con lo cual, al levantarme, pues ya no se iba a ver colgando, porque se sujetaba en el bolsillo. Una vez que hice eso, me incorporé, me puse de pie, sentí que con pasitos cortos podía moverme, o sea que la pierna izquierda con pasitos cortos, así anduve pues unos 50 metros, 60 metros que hay, desde donde yo estaba hasta la próxima salida, y esa próxima salida hacia arriba era justo por donde llegas a urgencia. Mi primera fijación era lograr mantener la línea central del pasillo. Puse ahí toda mi energía, pero era imposible. A cada paso que daba me desviaba hacia la izquierda un poquito, y así otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que llegué a la pared. Abrí la puerta y allí estaba sentado en su mesa pues un compañero médico, un tipo con
con 30 y tantos años de experiencia, con mucha experiencia, un gran médico, que solamente al verme la cara, al verme la puerta, me dijo, ya alterado, dice, Juanjo, ¿qué te pasa? Y me agarró, me llevó a la camilla, me sentó y me volvió a preguntar, Juanjo, ¿qué te pasa? Y entonces fue la primera vez que escuché cómo yo hablaba. Y efectivamente tenía disartria. Porque cuando él me preguntó, yo le contesté más o menos, ¿verdad? Me está dando una trombosis. Claro, mi compañero se puso nervioso. Me dijo, no te preocupes. Y yo le dije, yo no me preocupo. Me agarró del brazo izquierdo, me ayudó a incorporarme y dijo, vente, vamos a la sección de camas, que te acuestes en una cama. Estamos esperando la cama y en un momento determinado me dirijo a ellos y les digo, oye, escuchadme, no poneros nerviosos, que veréis como yo de esta salgo. Y sorpresa para mí, ¿cuál? Porque estoy escuchándome hablar y hablo claramente, ya no tengo disartria. Pero hay algo que no encaja. Y ese algo que no encaja es que, a pesar de que les he dicho esto, ellos no reaccionan, es como si no me hubiesen oído. Con lo cual les repito lo mismo. Por segunda vez les digo lo mismo. Y por segunda vez compruebo que efectivamente que el tema es que ellos no me están escuchando lo que yo estoy diciendo tan claramente. Con lo cual, en ese momento, pues sabiendo lo que yo sé, me pregunto, ¿dónde está mi cuerpo? Y al mirar hacia mi izquierda, así, pude ver que mi cuerpo estaba aquí a mi lado, pero yo estaba fuera del cuerpo. Quien se había dirigido a mis compañeros era yo, sí, pero se puede permitir el término, en modo alma. Era mi alma la que se había dirigido a mis compañeros. No, mi alma no tenía disartria, porque el problema estaba en el cuerpo. El problema no estaba en el alma. Y entonces, al comprobar esto y ver que mi cuerpo estaba a mi izquierda, hice un movimiento más o menos hacia atrás y hacia la izquierda y me incorporé al cuerpo. ¿Por qué? Porque yo sabía que para que ellos me escuchen, tengo que verbalizar mis palabras a través del cuerpo físico. Si no, ellos no me escuchan, como acababa de comprobar. Con lo cual, una vez en el cuerpo físico, intenté decirles exactamente lo mismo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que cuando yo intenté hablar a través de mi cuerpo físico lo único que hacía era... Y esto es lo que en medicina se conoce como el signo del fumador de pipa, que cuando aparece en un ictus, en una trombosis cerebral, llámalo como quieras, o en un accidente cerebrovascular, como se llamaba hace años, ¿sí? El caso es que cuando aparece ahí, es indicativo de que el ictus es grave, o el ACV es grave. Con esa información, como yo soy médico y sé lo que significa eso, me salgo del cuerpo otra vez. Y otra vez estoy en modo alma. ¿Qué pasa cuando estás en modo alma? Pues cuando estás ahí fuera del cuerpo, lo que funciona en ti no es la consciencia. La consciencia te acaba de informar y decirte la situación es esta. Pero lo que aquí funciona es la conciencia, sin ese. Y la diferencia entre la conciencia y la consciencia es abismal. La conciencia se maneja a una velocidad tremenda. Como alma, con mi conciencia y con mi mente, porque alma, conciencia y mente es exactamente lo mismo, como he podido comprobar en mi experiencia. Cuando estoy aquí en modo conciencia, en modo alma, con la información que me acabo de recibir de mi consciencia, diciéndome que la situación es grave, digo, bueno, pues si es hemorrágico, si el ictus es hemorrágico, pues me quedarán 4 o 5 minutos. Esto se acaba. O sea que si ha llegado el momento de marcharme, pues me marcho, no pasa nada.
Pero en ese momento, lo que sí sentí, que no hay palabras para poderlo describir, es una sensación de paz. Increíble. Bueno, es una forma, es un calificativo para llamarla, ¿no? Pero es un calificativo que se queda corto, es indescriptible, es algo... Yo jamás había sentido una cosa así. Y estás en la gloria. O sea, es una maravilla. Pero aunque estaba muy bien y ya había aceptado marcharme, de pronto reacciono y digo, no, yo no me puedo marchar. A mí me quedan muchas cosas que hacer todavía. Sí, tengo muchas cosas que hacer. Tengo conferencias que dar. Tengo libros que escribir. Tengo que seguir, ¿sí?, haciendo lo que he venido a hacer. Así que no me puedo marchar. Pero claro, mi cuerpo se tiene que quedar. Bien, pues todo esto, que yo lo hago ahora con tanta calma, todo eso lo hice no sé si en un segundo, si lo quisiéramos poner tiempo, porque esto se mueve a una velocidad increíble. Pero lo que sí les quiero decir, a la vez que yo estoy haciendo esto, insisto, a la vez, me giro a la derecha y veo a mi derecha, allí en urgencias estaba, pues un ser, un hombre joven, de 1,75 m aproximadamente, con el pelo castaño, los ojos claros, con una túnica blanca, con mucha luz, estaba súper iluminado. Y en ese momento que nos miramos, él hace un movimiento con la mano, que con ese movimiento me pone como delante de mí una serie de fotogramas, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera, de imágenes de momentos concretos de mi vida actual. Yo los veo, él me lo pone a una velocidad tremenda. Pero yo soy capaz de verlo lentamente y con detalle. Sí, esto es lo que es difícil de entender, pero esto pasa así. Me lo pone a una velocidad tremenda y yo soy capaz de verlo lentamente y con detalle, porque me muevo a más velocidad que él. Y una vez que lo he visto, me dijo, ¿lo has visto? Digo, sí. Dice, pues nada de eso es importante. Nada de lo que os pasa cuando estáis encarnados es importante. Solamente son experiencias de las que tenéis que aprender. Por muy duras que sean, solamente son experiencias de las que tenéis que aprender. Pero nada es importante. Lo que pasa es que cuando os encarnáis, vosotros solos os complicáis la vida. Estas fueron sus palabras. Y a la vez, simultáneamente, siento detrás de mí, detrás del sillón que yo estaba sentado, una energía tremenda, un ser enorme, con una energía tremenda, energía que me transmitía, y energía que ahora mismo que estoy hablando y contándoles a ustedes, si la cámara de mi ordenador pudiera apreciar el vello de mis brazos, otra vez lo tengo como lo tuve allí. ¿Sí? Bien, cuando yo sentí esa energía, me quedé, y de ese ser salieron dos palabras. Tú decides. Cuando yo escuché esto, cuando a mí me llegaron esas dos palabras, tú decides, lo que sí sentí fue una certeza, pero total e inequívoca, de que lo que yo decretara en ese momento era lo que iba a suceder. Esas palabras me ayudaron a darme cuenta de que en realidad todos somos seres de luz o seres espirituales, llámenlo como quieran, y esto me da igual. Pero seres espirituales o seres de luz encarnados en cuerpos físicos. Y que como tal ser espiritual tenemos el poder. ¿De qué? De hacer todo. Lo que pasa es que se nos olvidó que estuve fuera de mi cuerpo. Y si ahí hubiese llegado el momento que yo pensé que ya llegaba, el que se muriera mi cuerpo. Pero yo no. Y dije, bueno, como yo decido, pues decido que me quedo. Pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano ya. Ese es el momento en que mis tres compañeros me agarran
del brazo izquierdo y del derecho y me llevan a la cama. Levanta la cabeza, se queda mirando a mis 3 compañeros de urgencias que estaban al otro lado de la cama y les dice, o sea, yo me tengo que creer que hace 15 o 20 minutos, más o menos, Juanjo tenía un ictus. Y aquellos dijeron, sí. Y ella responde, dice, ¿y por qué me lo tengo que creer? Y aquellos, sobre todo el que me vio en primer lugar, tomó la voz cantante y dijo, mira, te lo tienes que creer porque Juanjo hace unos minutos nada más presentaba esto. Se quedó mirándome y me dijo, mira, Juanjo, si yo no supiera lo que acabo de escuchar, yo ahora mismo te diría, levántate, vístete y vete a tu casa, que a ti no te pasa nada. Pero en vista de esto, te tengo que ingresar y tenemos que hacer pruebas. ¿Vale? Pues vale. Bueno, estuve en la unidad de ictus y después estuve en planta. En total fueron 5 o 6 días, durante los cuales pues me hicieron TAC simple, me hicieron TAC con contraste, me hicieron ecocardio, me hicieron una analítica completa y me hicieron resonancias magnéticas ya el último día, ¿no? Antes del alta. ¿El resultado cuál fue? Pues el resultado es que no hay huella de que a mí me hubiese dado un ictus. Como verás, en todas las experiencias cercanas a la muerte se dan una serie de características, a mi modo, muy interesantes, ¿no? Muy comunes. O sea, que le dan validez al hecho, ¿no? Que se repitan las mismas historias una y otra vez. Hoy hemos traído 5 historias, pero hay cientos de historias por internet y te diré que se calcula que aproximadamente unos 40 millones de personas en el mundo hayan tenido una experiencia cercana a la muerte en algún momento de su vida. Bueno, pues como te digo, estos doctores, estas experiencias no pueden catalogarse como alucinaciones, porque las alucinaciones son muy diferentes en unos y en otros. Y si bien las experiencias cercanas a la muerte también tienen sus variaciones, que están muy ligadas a la persona y a sus creencias, pero todas tienen una serie de elementos comunes, como es el túnel de luz o algo similar a un túnel de luz. Bueno, hay una serie de circunstancias pues, que son muy comunes, ¿no? Y que al final pues, también hacen que la experiencia de vida de estas personas pues, haya cambiado tanto una vez que han tenido esta experiencia, ¿no? Bueno, espero que el vídeo te haya gustado. Es un vídeo un poco diferente, como has podido ver. Te he traído cortes de vídeos que he recopilado de internet y bueno, pues espero que te haya gustado. Espero que si es así, pues me apoyes en el canal con un like, suscribiéndote y que esto pueda llegar pueda llegar a más personas y de esta manera pues yo creo que la paz que le traen a estas personas y que nos traen a todos que vemos estos vídeos y vemos cómo cambia nuestra visión hacia ese momento trascendental en nuestro paso por la tierra, el ver que no todo acaba aquí, pues eso te da una profunda alegría interior y un saber que todo no se acaba cuando el cuerpo aquí se queda y el espíritu trasciende y la conciencia pues se va a otro lado, del que estas personas hablan como de inmensa paz, de inmenso amor, de no querer dejarlo, de no querer volver.
Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.